queremos producir conocimiento a partir del trabajo y de la información que recibimos. Y estamos trabajando justamente en crear grupos de investigación y que el INVIMA forme parte de los grupos de investigación que tiene el país registrados en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto es Regulados por la Ciencia, del INVIMA. El podcast que promueve el conocimiento basado en la evidencia. En esta primera temporada, más allá del protocolo, tendremos una mirada profunda al papel de la ciencia en las normas y la toma de decisiones. Hola, un cordial saludo para todos. Es un gusto darles la bienvenida al podcast Regulados por la Ciencia. Este es un espacio del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, para conversar, debatir y analizar temas relacionados con el quehacer misional de la entidad, en su papel de regulador, pero sobre todo en su carácter científico y técnico. En nuestra primera temporada de podcast la hemos denominado Más allá del protocolo. Tendremos 11 capítulos en los que hablaremos de investigación clínica. Y para dar inicio a este espacio he invitado a nuestro director general Francisco Rossi y a Linda Prieto, asesora de la Dirección General en temas de investigación. Bueno, doctor Rossi, arranquemos. ¿Cuál es la importancia de la investigación y cómo surgió este tema en el instituto? Digamos que tenemos dos vertientes muy gruesas, muy grandes de la actividad del INVIMA relacionada con investigación. La que tiene que ver con protocolos es justamente la función que tiene el INVIMA de hacer el registro, un registro que tiene implicaciones internacionales, es un compromiso internacional para registrar los estudios clínicos que se hacen en Colombia. Y esa es una función que el INVIMA cumple de acuerdo con la normatividad vigente y en la cual el INVIMA se convierte en el depositario de una enorme cantidad de una información muy valiosa que lo que me gustaría decir para empezar es que desde que empezamos en esta administración resolvimos dejar de privilegiar, como lo hacíamos en el pasado, el trámite de las solicitudes de registro de estudios clínicos y empezar a buscar la manera de aprovechar el acceso privilegiado a esa enorme riqueza de información con la cual nuestra tradición era hacer trámites, pero no aprovechar y hacer buen uso y hacer buena divulgación de la información que ahí tenemos, que es espectacular, que es valiosísima y que nos pasaba algo por el estilo en otras dependencias y en otros programas del INVIMA, porque el INVIMA tiene acceso a una información de carácter científico, de carácter técnico, de trabajos de investigación que perdemos porque estamos concentrados haciendo trámites. Y lo que hemos querido hacer, y por eso hemos creado una especie de grupo no formal, que cada vez es más formal, en el que el INVIMA asuma la responsabilidad de ser una entidad que hace investigación a partir del trabajo cotidiano que hacen alimentos, en medicamentos, en dispositivos, en cosméticos, y en todos ellos tenemos información muy valiosa y tenemos gente inquieta con la información del trabajo que hacen cotidianamente, que no la podemos perder y que la hemos perdido mucho, pero que hemos ido empezando a tomar este privilegio que tiene el INVIMA. Lo que hemos hecho es decidir que le vamos a sacar tiempo a que la investigación, como en el título lo decimos, sea guía, sea parte del trabajo cotidiano del INVIMA. Doctor, en ese sentido, entonces, ¿cuál es el papel de la investigación en ese contexto del ámbito regulador? Dos cosas, por lo menos dos vertientes. Una cosa que queremos hacer es hacer investigación a partir de la información del tipo de trabajo cotidiano que hacemos, que es una obligación. Nosotros tenemos que contarle al país que estuvimos visitando 800 plantas que producen cosméticos y de esas 800, 700 estaban perfectas y esto tiene estos contenidos y estos detalles. Es esa información útil para desarrollo industrial, para economía, pero es información útil para
de planeación nacional, para el sector económico, y es información útil para los industriales, es información útil para todos. Pero también queremos producir conocimiento a partir del trabajo y de la información que recibimos. Y estamos trabajando justamente en crear grupos de investigación y que el INVIMA forme parte de los grupos de investigación que tiene el país registrados en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Linda, bienvenida a Regulados por la Ciencia en esta primera temporada, más allá del protocolo. ¿Cuál es el papel del INVIMA, o mejor, el papel de la investigación en el INVIMA? Como lo mencionaba el doctor Rossi, Pili, el INVIMA cuenta con un gran número de información, de datos que necesitamos agregarle valor a través de la recopilación y el ordenamiento de esos datos para cerrar preguntas que tenemos al respecto de nuestro estatus sanitario nacional. Desde ese punto de vista, nuestros investigadores lo que hacen en las diferentes líneas de investigación es trabajar con los datos que ya se encuentran disponibles. Esa es como la primera mirada que tenemos de cómo capitalizar los esfuerzos diarios en inspección, vigilancia y control de todos los productos que son competencia del INVIMA, y que por supuesto de contarle al país eso de forma ordenada, de forma sistemática, pues va a cerrar brechas del conocimiento y atender preguntas de investigación emergentes que nos surgen todos los días en cada una de las acciones que tomamos a nivel regulatorio y a nivel sanitario. Doctor Rossi, usted es una de las personas de este país que más sabe de salud pública, sin lugar a dudas. Porque es importante investigar en salud pública, o mejor, investigar en estos temas sanitarios. Es impresionante el fruto que uno puede obtener y las decisiones que se pueden tomar a partir simplemente de sistematizar los datos de las acciones de inspección, vigilancia y control, incluso de las acciones de registro sanitario, de la información que recibimos. Es impresionante y es algo que los funcionarios hacen de manera natural. El que sabe de alimentos y está trabajando en admisibilidad, cualquier día viene y dice, mire, estuve mirando los requisitos de la FAO y lo que pide, no sé, China para recibirnos carne aviar o carne porcina, y lo que pasa es que allá están privilegiados. Y uno dice, ¿a quién se le ocurren esas preguntas? Al privilegiado. Es que la información en el INVIMA es un privilegio increíble. Y él puede plantear, vamos a ponernos a estudiar de qué manera podemos hacer una buena comparación entre los requisitos chinos, los requisitos colombianos, los requisitos de otros mercados que nos interesan. Y eso es un trabajo de investigación de mercado, pero es un trabajo de investigación de regulación sanitaria. Y eso es investigación en salud pública y es investigación en regulación sanitaria, que es algo que poco desarrollamos. Hace un par de días estábamos, gracias a la cooperación francesa, mirando un trabajo de comparación de los mecanismos de financiamiento de las agencias regulatorias en el mundo y de las dificultades para homologar y poder hacer comparable la información. Y la cantidad de información que producen las agencias regulatorias, más que la que producen, a la que tienen acceso, y nos quedamos muy cortos en estudiarla, compartirla y analizarla, es enorme. Y lo que hemos ido descubriendo es que hay mucha gente muy buena, mucho material, y que tenemos que convertir eso en publicaciones, en talleres, en seminarios, en divulgación científica. Y ahí tenemos muchísimo trabajo por delante. Linda, ¿tú querías agregar algo a lo que menciona el doctor Rossi? Sí, que toda esta información que tenemos disponible, Pili, en últimas, tiene como objetivo final es que a partir de los resultados de nuestras investigaciones hagamos aportes reales a la mejora de las condiciones de vida y de salud de los colombianos. Finalmente, la investigación pública primero te permite identificar problemas actuales a nivel sanitario, a nivel epidemiológico, a nivel de condiciones de salud, y por supuesto hablar de vida, de lo cotidiano que en lo que consumimos y en lo que hacemos los colombianos. Pero también la búsqueda de lo que estamos haciendo ahorita en salud pública es promover la innovación científica a través de encontrar las mejores formas de
que transmitir la información y demostrar el estatus sanitario del país como tal. También a través de la salud pública lo que buscamos es establecer mecanismos de seguimiento y control que aporten al marco regulatorio, y ese marco regulatorio, para poder tener evidencia objetiva para aportar a política pública, y de esa forma en un entorno local o global podamos tomar mejores decisiones a nivel sanitario. Allá iba mi siguiente pregunta, y es cómo emplear ese conocimiento para tomar mejores decisiones en el ámbito regulatorio, doctor Rossi. Hoy por hoy hay en el mundo una conversación que se ha ido armando en los últimos años sobre innovaciones en regulación sanitaria. Porque no hacíamos mucho eso, pues digamos que estábamos mal acostumbrados a repetir de la mejor manera posible lo que hacían en Estados Unidos, la Unión Europea, el Japón, de pronto una experiencia de Corea muy interesante, de pronto de algún otro. En los últimos y recientes años, las agencias regulatorias están empezando a conversar las agencias regulatorias de países en desarrollo. Estamos empezando a conversar, estamos empezando a hablar de convergencia regulatoria y estamos empezando a encontrar que no necesariamente lo que hicieron los países del norte es lo que nos interesa, no necesariamente tenemos que seguir ese camino, porque a veces nos da la impresión de que no todo lo hicieron bien y que tenemos que conversar entre nosotros para encontrar problemas que no nos habíamos planteado, porque estábamos dedicados a hacer bien lo que otros nos decían cómo se tenía que hacer, y ahora estamos preguntándonos qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, para qué lo estamos haciendo, y empezar a mirar cuáles son las normas que nos rigen, en qué se parecen, en qué se diferencian, y empezar a buscar mecanismos que sean nuevos para resolver nuestros problemas. Por ejemplo, de los tiempos. INVIMAGIL es el resultado de una reflexión que no es un proyecto de investigación, es una discusión de convergencia regulatoria, es una discusión de innovación regulatoria y es una discusión de cómo hacemos que la regulación sea mucho más favorable para la competencia. Esos son el tipo de discusiones que tenemos que hacer y que son el resultado de trabajos de investigación, de reflexiones sobre investigación. Linda, tú diriges el grupo de investigación, este grupo del que habla el doctor Rossi. ¿Cuáles son los principales desafíos que has encontrado para hacer investigación en un ente regulador? Limitaciones hay muchas, y creo que la principal limitación es el tema presupuestal, como siempre. Sin embargo, más allá de las limitaciones, cuando el doctor Rossi depositó esta confianza pues no solamente en mí, sino en todos los funcionarios, pensamos que iba a ser una limitación conseguir investigadores. Y fue todo lo contrario. Gracias al decidido apoyo de todas las personas que trabajan en el INVIMA, hemos encontrado que por fuera del ámbito ya organizado de investigación, ya existían proyectos en curso, proyectos que se estaban desarrollando en el marco de la ejecución de programas académicos de nuestros funcionarios, o simples trabajos de gestión que estaban desarrollando al interior de sus diferentes áreas para poder resolver asuntos sanitarios. Entonces, ese primer desafío que teníamos era, bueno, ¿en dónde vamos a buscar el semillero de investigadores? ¿Dónde están nuestros investigadores? Y solamente fue preguntar, y surgieron muchísimas ideas, muchísimas líneas, y creo que ese es el principal desafío, que resultaba ser problemático al principio, pero que en este momento con toda satisfacción podemos decir que finalmente el carácter científico-técnico del INVIMA solamente era que desempolvarlo, porque estaba ahí, hace parte del ADN del INVIMA, hace parte de la formación de quienes nos acompañan en las labores diarias, y ese desafío fue fácilmente superado. El siguiente desafío será el de sistematizar toda esa información a través de los diferentes proyectos de investigación, la conformación de líneas y de grupos, y por supuesto convertirnos en un centro de investigación reconocido ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pasos hemos realizado para poder avanzar en todas estas actividades, y seguro iremos avanzando con o sin dinero, porque creemos que la investigación, más allá del presupuesto que podamos obtener, es la capitalización de los esfuerzos de cada uno de los profesionales del INVIMA. Linda, ¿qué motivó al INVIMA para fomentar esos espacios de investigación? Bueno, Pili, yo ahí digamos que quiero resaltar primero que fue la necesidad de tomar mejores decisiones de tipo informado con base en evidencia científica. Todo esto de cara a poder proteger la salud pública de manera proactiva y, por supuesto, pues estar a la altura de los desafíos en salud y en salud global que tenemos hoy en día.
La pandemia dejó muchísimas lecciones al respecto de cómo entender el país y cómo entender los contextos y las necesidades regionales del país. Surgen allí iniciativas, por ejemplo, de soberanía sanitaria, de entender la salud global más allá del norte, de tal forma que podamos entender lo que ocurre en un país como Colombia. Caracterizar, buscar respuestas en el mismo territorio nos va a llevar a tomar mejores decisiones, tanto en la protección de la tarea que hacemos nosotros, que es proteger la salud pública de los colombianos, como hacer esos aportes que se necesitan para garantizar la salud global. Doctor Rossi, ya para terminar este primer episodio de Más allá del protocolo, quiero que me cuente un poco cuál es el papel que juega la investigación en anticipar, en evaluar, en ajustar esas decisiones regulatorias que toma especialmente el INVIMA. Digamos que hay dos imágenes sobre la investigación en salud. Una es la búsqueda de un medicamento que permita resolver un problema, que es una investigación muy importante. Aquí hacemos el registro de los estudios clínicos que tienen ese objetivo y que es la imagen quizá de algunos digamos que es la imagen que tiene el común de la gente de qué es investigación en salud. La investigación en salud pública es concentrarse en lo que pasa poblacionalmente y en lo que pasa para todos y en beneficio de todos, no de casos individuales o de enfermos que tienen una enfermedad específica para la cual desarrollamos un producto. Necesitamos ambas, pero el papel de las instituciones que cumplen un papel en salud pública, como es el Instituto Nacional de Salud, que es un instituto de investigación por excelencia, o las universidades que trabajan en investigación en salud pública, o el INVIMA, que hace investigación en asuntos que tienen que ver con productos de consumo y con riesgos del consumo, y cómo evitamos transmisión de enfermedades, cómo prevenimos, cómo tenemos otro tipo de protección de riesgos. Toda la investigación que podamos hacer no resuelve el problema de una persona, resuelve el problema de una población. Por ejemplo, investigaciones que han demostrado que tener suficiente cantidad de agua, así no sea potable, reduce el 80% de las enfermedades transmisibles por falta de agua. Y si el agua es potable, reduce un 20% adicional. Pero es mucho más importante que haya agua en buena cantidad a dar el paso. Y ahí tenemos todavía mucho trabajo en el país. Agua de calidad, y eso es el resultado de proyectos de investigación en salud poblacional. Y es lo que hace el INVIMA, investigar en cómo prevenir riesgos derivados del consumo de los productos que el INVIMA vigila. Y ahí hay una enorme cantidad de trabajos que hacer. Hay mucha investigación, por ejemplo, alrededor de la discusión del rotulado nutricional. Y ese rotulado nutricional, que hoy ya en Colombia es una realidad, tiene unas implicaciones en salud pública mucho más allá de los impuestos saludables o mucho más allá de la discusión de los rotulitos, que si son así, que si son allá. La investigación que hay detrás y las decisiones que se pueden tomar gracias a esa investigación son las que mueven la salud pública, y eso es resultados para todo el mundo y no resultados individuales para casos específicos. No es que no tengan importancia, pero estos son poblacionales. La salud pública es la salud del público, la salud individual es identificar tratamientos para casos individuales. Ambos son necesarios, pero por supuesto es mucho más necesario la investigación en salud pública, pues porque es la que va creando bienes públicos, y los bienes públicos son los que nos benefician a todos. Linda, para despedirnos ahora sí, ¿con quién estamos trabajando en investigación? ¿Con qué entidades, con qué instituciones? Bueno, en primera instancia estamos trabajando con el personal del instituto de las diferentes áreas del instituto. Resalto toda la colaboración y el apoyo de los grupos de investigación emergentes de la Dirección de Operaciones Sanitarias, en donde surgió además nuestro primer proyecto de investigación de un producto de la canasta familiar, que es panela, y allí tenemos ya importantes resultados al respecto del cumplimiento de requisitos sanitarios en trapiches paneleros. De allí se han derivado una serie de productos que tienen que ver con agua, con el estatus sanitario de empresas de alimentos, tenemos algunas cosas para temas de innovación, e incluso tenemos temas regulatorios, investigación ya regulatoria como tal. Creo que ese es el primer actor con el que estamos trabajando, nuestros funcionarios y las áreas de las que dependen nuestros funcionarios.
Hemos encontrado algunos apoyos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Metrología, que con ocasión del cumpleaños de ellos y con ocasión de nuestro cumpleaños, de nuestros 30 años, hemos hecho unas alianzas interesantes para pensar en proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con bienestar animal de cara al cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias a nivel internacional. Otros actores que resultan súper importantes, pues obviamente el Ministerio de Ciencias, en donde estamos presentando todos los requisitos para convertirnos como un centro de investigación, y ya en la parte de ensayos clínicos estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para mejorar el tiempo regulatorio para poder contar con un escenario mucho más favorable para llevar a cabo investigación clínica en Colombia. Eso incluye, por supuesto, como ya lo mencionaba el doctor Rossi, una apuesta para colocar los protocolos y las buenas prácticas clínicas en el marco de INVIMAGI, entendiendo que una gestión autorregulada y compartida con la agencia reguladora también nos va a llevar a mejorar los tiempos regulatorios para todo el tema de investigación clínica. Yo creo que esos son algunos de los actores con los que empezamos a trabajar, pero se nos han venido uniendo muchos que han encontrado en esta iniciativa una forma de recuperar nuevamente ese carácter científico-técnico del INVIMA que nos debe caracterizar en la gestión que hacemos a nivel público y a nivel sanitario. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Gracias por explicarnos el papel de la investigación y sobre todo la importancia en el ámbito regulatorio. Oyentes, así hemos terminado este primer episodio de Regulados por la Ciencia en esta primera temporada titulada Más allá del protocolo. Los esperamos en un próximo capítulo. Te esperamos en Regulados por la Ciencia, porque detrás de cada norma hay evidencia, ética y ciencia.